Hello, everyone. We're going to go ahead and get started in just a minute. Bueno, vamos a ir comenzando en un minuto para quienes están conectando en línea. Una vez veamos más participantes conectados, iniciaremos nuestra sesión del día de hoy. Welcome, everyone. Bienvenidos. Muchísimas gracias por conectarse a este evento sobre la incidencia para lograr a los ODS para los niños. Yo soy Lucy Sullivan, soy la vicepresidenta ejecutiva de GHAI. Hacemos uso del poder de la incidencia para reducir muertes prevenibles, cambiando las políticas y fortaleciendo los sistemas de salud. Quisiera comenzar agradeciéndoles por estar aquí el día de hoy y agradecer a UNICEF por ser el coanfitrión de este evento. Las entidades de Naciones Unidas son como nuestros hijos, no podemos escoger un favorito, pero si fuera a escoger a alguien, tendría que ser UNICEF. Por eso estoy encantada de anunciar que GHI tiene una nueva alianza con UNICEF que se realizó hace solo unos pocos días aquí en Nueva York. Junto con UNICEF, GHI abogará a favor de políticas y apoyará a los gobiernos para priorizar el registro civil, garantizando que ningún niño quede atrás, lo cual es crítico para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible y el futuro donde todos los niños puedan prosperar. En esta colaboración compartida por la visión que tenemos conjuntamente, nos dará acceso al registro civil, comenzando desde luego con los niños en países de ingresos bajos. El registro al nacimiento constituye el fundamento, la base para la identidad, el fundamento en muchos sentidos para los derechos humanos y es fundamental para desencadenar los derechos de los niños. Ayuda a garantizar que los niños tengan acceso a la educación, que los proteja de matrimonios cuando son menores de edad y garantice sus derechos legales y les permite acceder a atención en salud primaria, protegiéndolos. Entonces es bastante fundacional. Y el día de hoy hablaremos más de esto y de muchos otros temas de salud que afectan a los niños. Y tenemos aquí a un grupo impresionante de expertos, defensores, activistas que representan donantes y organizaciones multilaterales. Tenemos muchos expertos en la sala. Queremos oír de parte de todos ustedes y que esta sea una conversación entre todos. Tenemos bastante tiempo para una sesión de preguntas y respuestas después de nuestro panel. ¿Por qué estamos aquí? Bueno, convocamos esta conversación porque el éxito en los ODS, como hemos escuchado en otros eventos, seguramente se está viendo amenazada por muchos factores, desde el cambio climático, conflicto armado, inequidades económicas y las pandemias. Los grupos vulnerables, en particular los niños, son los más afectados. Y tristemente, el avance en la supervivencia de los niños se ha ralentizado. Muchos niños no están siendo vacunados, continúan enfrentándose a la epidemia de la malnutrición y esto es inaceptable, ¿no? Es decir, no solo la enfermedad, la desnutrición afecta a los niños, sino que nos impide a nosotros resolver los problemas, a los profesionales de salud, tomar decisiones. Vamos a tener que abordar los problemas que afectan la supervivencia en el planeta, de manera que no se equivoquen. Tratar de cumplir con la agenda de los ODS exigirá incidencia, influencia y es una lucha que debemos asumir y llevar ante los legisladores y políticos y para que se traduzca en la solución que estamos buscando todos para poder tomar acción. Y aquí es realmente donde esperamos poder influir. La incidencia efectiva de las políticas dependen de saber qué corregir y cómo corregirlo. Eso quiere decir
poder contar con datos confiables de distintos países para poder proporcionar información a las estrategias y a las políticas. De manera que los presentadores del día de hoy nos contarán acerca de modelos de incidencia exitosos que existen para alcanzar el éxito y que sí se pueden apoyar y replicar con éxito. Lo que crucialmente para esto, como le dije antes, es que se cuente a cada niño y que se incluya mediante sistemas de datos sólidos. Vamos a escuchar más de esto por parte de nuestros dos presentadores. Para quienes se están conectando en línea a este evento, está siendo traducido a francés y español de manera simultánea. Pueden elegir el idioma de su preferencia abajo haciendo clic en el botón. Les invitamos a quienes están en línea y en el salón a que se unan a la conversación usando el hashtag Global Health Advocacy. Bueno, es mi placer presentarles a Bashar Mishra, que es un experto en el CRBS y en identidad legal. Le cedo la palabra a Bashar Mishra de UNICEF, especialista en identidad legal y el sistema de registro civil y estadísticas vitales. ¿Me oyen? Gracias, Lucy. Gracias al equipo de GHA por esta oportunidad. Yo soy Bashar Mishra, soy el líder de Identidad Legal y CRBS dentro de UNICEF. Es tanto un privilegio y un momento de mucho orgullo para UNICEF participar en esta conversación junto con Global Health Advocacy Incubator para lograr los objetivos de desarrollo sostenible. En los últimos días, muchos eventos han resaltado la importancia de lograr esto. Nos quedan 3 meses de los últimos 6 años de la década de acción. Este evento es uno de los pocos que se enfoca específicamente en el papel que juega la incidencia en el espacio global con respecto a las comunidades locales en UNICEF. Nos sentimos orgullosos de aliarnos como parte de este esfuerzo. Y la conversación en torno a los ODS no se puede completar sin considerar los ODS para los niños. Los niños constituyen una población muy importante a nivel global y el 46% en otros países. Cualquier deliberación, cualquier decisión sobre el avance de los ODS no será significativa a menos que primero veamos qué está sucediendo con esta cohorte particular que constituyen el futuro del mañana. Sin entrar en los objetivos, en las metas y en los indicadores en detalle, quiero mencionar algunas realidades. De 100 niños que nacen hoy en el mundo, 22 continuarán naciendo en casa. 14 no recibirán las vacunas que les salvarán la vida y no serán registrados en un sistema formal. La realidad es alarmante para los niños que nacen en la África subsahariana y en otros países quienes pertenecen a grupos vulnerables y marginados. El informe de la UNICEF sobre el avance en el bienestar de los niños resalta la necesidad urgente de tomar acción rápidamente para lograr los ODS de los niños. Los objetivos y las metas requieren tomar acción y en este momento esto no se está monitoreando. Los datos generalizados y datos de calidad nos da la posibilidad de rastrear el progreso de los niños e identificar quienes han quedado atrás en el sistema. ¿Cuál es la solución? ¿Cómo podemos mejorar esta situación tan crítica? Para esto debemos contarlos a todos y tener en cuenta todo lo que sucede. Contarlos no es suficiente. Estos eventos deben contarse en el momento justo y de la manera correcta. Para no dejar a nadie detrás, debemos estar al tanto de quién, dónde y cuándo nacen los niños y cómo están los niños. Esto será crítico para los sistemas de registro civil y estadísticas vitales que le darán detalles cruciales a los países para cualquier
segmento poblacional casi en tiempo real, lo cual no es posible en muchos casos de fuentes de datos en la actualidad. Quiero preguntarles, ¿cuál será un secreto crítico de los países que van bien por el camino justo para lograr los ODS? Cada uno de estos países con éxito ha logrado construir e integrar el sistema CRBS. Los sistemas de CRBS constituyen la base, la columna vertebral para las poblaciones, los datos, conectando toda la información y son esenciales para rastrear todo esto en todos los países. Sin embargo, para poder aplicar esto a nivel global, en particular en países de ingresos bajos y medios, existe la necesidad urgente de priorizar el establecimiento de sistemas de registro civil y estadísticas vitales sólidos que sean universales y que respondan a un sistema basado en la equidad con protección social, educación y salud para todos. Aunque hay buenos modelos a nivel mundial, escalar esto requiere modelos más sólidos, exige incidencia estratégica y escalonada. La incidencia a nivel país es crítica para cumplir con los compromisos y convertirlos en acciones y poder medir el impacto que tiene esto en los niños al involucrar a las partes interesadas correctas, a los gobiernos, a la sociedad civil y a los aliados de desarrollo. Podemos garantizar que los sistemas de CRBS, registro civil, estadísticas vitales, se prioricen y se incluyan en los sistemas nacionales para para poder determinar y lograr el cambio. Con información crítica exige nuestra atención inmediata en la incidencia, que puede haber consecuencias por no tener sistemas CRBS que funcionen bien. Este es el mensaje que queremos transmitir a los legisladores y hacedores de políticas. En segundo lugar, existe la necesidad urgente de establecer este mismo sistema sólido como la base para la infraestructura pública, para mejorar la infraestructura y los sistemas que existen. Esto promueve la posibilidad de alinear esto y recolectar información y recolectar la información casi en tiempo real para mejorar la eficiencia a nivel global. Y para terminar, quiero reafirmar el compromiso de la UNICEF para asegurarnos de que no dejemos a ningún niño detrás. Estamos comprometidos a colaborar con aliados y partes interesadas para continuar impulsando este modelo crucial de aquí hacia el futuro. Muchísimas gracias. Gracias, Bhaskar. Agradecemos enormemente su dedicación y pasión por este trabajo. Y hablando de pasión por este trabajo, vamos a oír de parte de Betsy Fuller de Bloomberg Philanthropies. Está ahí desde 2009, ha trabajado en el equipo de salud pública dentro de Bloomberg Philanthropies. Su trabajo promueve la colaboración entre aliados, donantes, alianzas directas con entidades y gobiernos nacionales y organizaciones de la sociedad civil. Ella es una creyente firme en la incidencia. Agradecemos enormemente su participación. Le cedo entonces la palabra a Betsy en este momento. Muchas gracias, Lucy. Gracias a todos y a todas. Bienvenidos. Ha sido una semana muy interesante. Todos ustedes van a asistir a muchísimos eventos, entonces les agradezco estar aquí. Gracias a quienes se conectan en línea. También estoy complacida de estar aquí junto con nuestros colegas de UNICEF y GHAI y muchos de nuestros aliados que representan a programas apoyados por Bloomberg Philanthropies. Como lo dijo Lucy, he tenido el privilegio de trabajar en el equipo de salud pública dentro de Bloomberg Philanthropies durante los últimos 15 años. Y estamos dedicados a lo largo y ancho de la filantropía para lograr vidas más largas para el mayor número de personas alrededor del mundo. Aunque nuestros programas tienen que ver con salud pública, el ambiente, innovación en el gobierno, las artes y otros temas, somos un programa de salud pública que es un programa sumamente amplio y que incluye temas como control del tabaco, prevención del ahogamiento, política alimentaria,
y, y los datos igualmente. Sin embargo, independientemente de lo diversos que parecen estos temas, definitivamente compartimos un enfoque similar a lo largo y ancho de todos nuestros programas de salud pública. Abordamos estas necesidades no satisfechas, a menudo necesidades que no están al frente de las mentes de las personas, especialmente del lado de la filantropía. Por ejemplo, prevención de lesiones, política alimentaria y también nos involucramos con aliados muy fuertes. Este es el centro de todo lo que hacemos. En el centro están las personas que quedan detrás del trabajo que se realiza y vamos a escuchar de esto el día de hoy. Nos aliamos no solamente con la sociedad civil como el componente de incidencia que es crítico para promover políticas de salud pública, sino también con entidades del gobierno a lo largo de muchos sectores. Como Bhaskar lo mencionó, la complejidad del sistema de registro civil y estadísticas vitales que en el cual invertimos significativamente a través de nuestra iniciativa Data for Health. Hay muchos aliados en los gobiernos responsables de distintos componentes de esos datos críticos y de lograr que estos datos lleguen a las entidades importantes y a los legisladores que deben tomar decisiones para proteger la salud. Estas vidas, las vidas que protegemos a través de las políticas de salud pública, desde luego, siempre deberíamos llegar a quienes son más difíciles de llegar, en este caso, los niños alrededor del mundo. Como Bhaskar lo mencionó, más de un cuarto de los nacimientos no se registran en muchos países alrededor del mundo y más de la mitad de todas las defunciones no se registran formalmente alrededor del mundo. De manera que estos vacíos son realmente críticos para poder entender y para poder abordar gran parte de las causas de las muertes tempranas en muchos países y es pertinente para todo el trabajo que realizamos. La iniciativa Data for Health ayuda a aliarnos con gobiernos directamente con el fin de crear capacidad en torno a construir sistemas completos con el fin de no solamente recopilar los datos de registros y causas de defunciones en nacimientos y defunciones, sino también para poder hacer uso y llevar estos datos a distintas entidades, a ministerios de salud, para que sean analizados y resumidos en informes de políticas y en soluciones técnicas muy importantes y en soluciones de política necesarias para lograr un impacto en el terreno. Es absolutamente crítico a través de estas alianzas que a veces son muy técnicas, pero luego tenemos el aspecto importante de la incidencia que entra en juego para poder elevar estos asuntos y la importancia que revisten estos problemas ante el público general para poder a los usuarios también, en todos los niveles del espectro para quienes registran el nacimiento de sus hijos, para poder tener acceso a la educación, servicios de inmunización, para poder registrar la defunción de un ser querido, de manera que la causa de la defunción se registre de manera apropiada para poder usar esa información para la prevención de muertes tempranas, así como para la identificación y otros servicios del registro civil, como por ejemplo herencias y propiedad de la tierra. Hay muchos componentes que tienen que ver con esto y por ello la incidencia es algo tan crítico a todo nivel, bien sea en el nacimiento o en la defunción. Cuando no se cuenta a las personas, esto quiere decir que no nos estamos ocupando de ellos ni les estamos prestando atención. Por eso estamos aquí para hablar de muchas de las soluciones que nuestros aliados están implementando alrededor del mundo. Nos sentimos muy orgullosos de siempre aliarnos
con la sociedad civil, así como con los gobiernos, porque la sostenibilidad se da a través de la política y la sociedad civil mantendrá a los gobiernos responsables de esas políticas. Dependemos de datos, los países dependen de los datos y realmente nos aseguramos, es decir, nos gustaría asegurar que el cambio sostenible en política sí es posible para poder continuar protegiendo y salvando vidas alrededor del mundo. Estoy muy entusiasmada por oír a los demás panelistas sobre muchos temas importantes. A muchos los conozco desde hace tiempo. Me encantará oír acerca del maravilloso trabajo que están haciendo para fomentar el trabajo en los niños y en su bienestar, incluyendo el trabajo que garantiza que vamos a contar a todos los niños y que nadie quede excluido. Muchísimas gracias. Gracias, Betsy. Llegó el momento entonces de iniciar el panel. Tenemos varios expertos que representan organizaciones de la sociedad civil, movimientos de incidencia que están fomentando políticas en sus países para mejorar la salud. Uno de los panelistas, infortunadamente, no logró conectarse. Nos enteramos ayer que Cecilia Lodonu-Senu, que su mamá falleció y no podrá unirse al panel, directora ejecutiva de Hope for Future Generations en Ghana. Infortunadamente, no podrá conectarse, es nuestro aliado en Ghana. Y estamos trabajando con la organización de Cecilia para garantizar que Ghana cumpla con sus compromisos para la inmunización y nos lleve al punto en el cual todos los niños son protegidos por las vacunas allí. Entonces, le ofrecemos nuestras condolencias muy sinceras a Cecilia y a su familia. Volviendo al panel y a nuestros panelistas, los voy a presentar y les pido que se acerquen. Primero tenemos a Juan Pablo Bocarejo Suescún, quien forma parte del Grupo SUR, Grupo de Estudios en Sostenibilidad Urbana y Regional en la Universidad de los Andes, en Colombia. El doctor Juan Pablo Bocarejo es ingeniero civil con una experiencia de más de 30 años en desarrollo urbano y movilidad. Ha escrito más de 100 artículos sobre este tema en particular, seguridad vial, como investigador y líder en el sector público. Formó parte del gobierno anteriormente en el sector de movilidad en Bogotá, donde implementó el plan de visión cero fatalidades en las vías, de ser posible, mediante una reducción grande y mejorar la movilidad para los niños. Los dejo. Bueno, entonces, Juan Pablo, por favor, le pedimos que se acerque al panel. Luego tenemos a la doctora Nguyen Thi Anh, directora país de HealthBridge Vietnam. La doctora Anh ha sido directora de HealthBridge Vietnam desde octubre de 2018. Es médica de la Universidad de Hanoi y con una maestría en la Universidad de Melbourne, con una experiencia de 30 años en desarrollo infantil y es experta en los derechos de los niños. Ella ha sido una activista y defensora de los derechos de los niños en distintos grupos en Vietnam, lideró ONG y los derechos de los niños ante el Comité de Naciones Unidas. Y el tercer panelista, por favor, acérquense, váyanse acercando a medida que los nombre. Tercer panelista, Rob Eckford, director de la iniciativa Data for Health en GHI. Antes de esto, trabajó para International Legal Consortium en CTFK, donde administró el fondo de litigio, asesoró sobre cómo contrarrestar a la industria del tabaco mediante la ley de inversión y comercio. Ha asesorado a muchas organizaciones de la sociedad civil y gobiernos sobre las leyes para controlar el tabaco y ha sido abogado también en el Reino Unido. Entonces, a continuación, voy a comenzar pidiéndole a la doctora que nos cuente de su trabajo en Vietnam y cómo está trabajando a favor de este importante tema allí. Claro que sí. Hola para todos. Antes de hablar acerca de nuestro trabajo en Vietnam, quiero
Quiero contarles que yo nací en 1975, unos pocos días antes de que terminara la guerra en Vietnam. Y fue un momento muy difícil para nosotros, donde los recursos naturales fueron destruidos, donde vivíamos en condiciones de extrema pobreza y mi familia únicamente podía comer arroz y ni siquiera era suficiente. A veces teníamos que mezclarlo con cazaba para poder llenar nuestros estómagos. De hecho, la carne era un lujo y solo se utilizaba, solo se consumía por ejemplo, en Año Nuevo, en ocasiones muy especiales. Por eso no es sorprendente que nuestros hijos, mis hijos, mi generación, seamos más pequeños que en otras generaciones contemporáneas. Gracias al gobierno, la vida ha mejorado muchísimo. Los niños ahora pueden consumir alimentos mucho más nutritivos, pero eso representa otro desafío, el exceso de consumo y consumir demasiados alimentos que no son saludables. Recientemente, la investigación demostró que la obesidad y el sobrepeso en los niños en Vietnam, después de 10 años, se ha más que duplicado. Y eso pone a los niños en un riesgo enorme por el consumo de bebidas azucaradas que ha aumentado drásticamente. Únicamente en muy pocos años ha aumentado drásticamente ¿cómo puedo decir? El promedio del consumo de bebidas azucaradas para los ciudadanos de Vietnam ha aumentado drásticamente y ahora en promedio tenemos casi que el consumo de 1 litro de azúcar por bebida en las bebidas. Los niños son los que más consumen estas bebidas. En ese caso, el número, la cifra es mucho más alta. Y, y pensamos cómo podemos solucionar esto, qué podemos hacer en Vietnam y en Vietnam. Primero que todo, identificamos las partes interesadas, claves, interesadas en este tema. Y entonces trabajamos con entidades de Naciones Unidas como UNICEF, o GHI, la OMS y otras ONGs locales interesadas en este tema. Y luego vimos que todos queríamos lograr el mismo objetivo al trabajar conjuntamente. En segundo lugar, pensamos que, que no entendíamos muy bien qué estaba pasando y qué podíamos hacer. La mayoría de los adultos, muy pocos adultos recuerdan cuando fueron niños o cómo piensan los niños o cómo se sienten los niños, porque los niños consumen tantas bebidas azucaradas. Por ello, entonces la iniciativa de UNICEF se ocupó de analizar esto y fue muy bueno para poder involucrar a los mismos usuarios para que pudieran participar e investigar y poder hacer encuestas sobre la percepción que tienen los niños acerca del consumo de bebidas azucaradas. Los jugos, por ejemplo, y también se logró hacer un evento para comunicar esto. También utilizamos los datos de las investigaciones de la campaña de Fix My Food para compartir con los legisladores y los hacedores de política toda esta información. Por eso compartimos información con legisladores y hacedores de política para que entendieran la voz que representaban los jóvenes. Y nos involucramos con distintos sectores que tienen que ver con la salud, por ejemplo, con los medios también, para poder hablar de esto con periodistas y con los editores en jefe, para que entendieran la situación en los diversos medios, para que supieran que las bebidas azucaradas no son buenas para la salud, en particular para los niños. Y trabajamos
con las facultades de derecho también para que entendieran y nos pudieran apoyar en esta iniciativa desde el punto de vista legal. También con los grupos de trabajo que y mencionó Lucy al comienzo, desde el punto de vista de la población infantil para proteger a los niños, porque en Vietnam sabemos que tratamos de hacerlo mejor por los niños, porque los niños de hoy serán el futuro del mañana. Entonces trabajamos en pro de los niños y finalmente abogamos a favor de un nivel más alto. Tratamos de presionar esto para que los niños puedan controlarse en términos de la obesidad desde el punto de vista del informe de Naciones Unidas. El Comité de Naciones Unidas, en una de sus recomendaciones para el gobierno de Vietnam, fue tomar las medidas necesarias para prevenir el crecimiento lento que estaba afectando a los niños y varias cosas en temas de salud en las cuales estamos trabajando conjuntamente con otras entidades para controlar el retraso del crecimiento. Estamos trabajando con el GHA y con otras entidades para combatir la obesidad en la población infantil. A continuación, Juan Pablo. Para darles un poco de contexto, quiero contarles que los siniestros viales son la causa principal de fatalidades en la población infantil o desde la edad de 5 a 25. Muchas personas en esta cohorte, créanlo o no, es un tema muy importante en la salud infantil. Queremos oír acerca del trabajo que ha realizado el doctor Juan Pablo Bocarejo en Colombia y cómo abordar estos temas que tienen que ver con seguridad vial. Gracias, Lucy. Primero que todo, muchas gracias, GHI, por esta gran invitación. Estoy honrado de estar aquí hablando desde este panel ante ustedes. Voy a contarles acerca de nuestro trabajo en Colombia. Primero que todo, les voy a contar una historia difícil que nos da el contexto de lo que estábamos haciendo. Estamos hablando del verano de 2019, un año maravilloso en Colombia para los ciclistas porque Egan Bernal, nuestro campeón, se ganó el Tour de France por primera vez en la historia de Colombia, en la carrera más importante alrededor del mundo, y estábamos absolutamente felices. Nosotros en Colombia sentimos mucha pasión por el ciclismo. Mucha gente lo practica todos los días, todas las semanas. Egan volvió a su hogar a celebrar y allí lo estaba recibiendo un montón de gente felices. Fue una celebración increíble y entre los miles había un niño muy joven, tenía como unos 10 años, Julián Esteban, que se volvió muy famoso porque las cámaras y los medios se enfocaron en él, se conectaron con él. Él estaba feliz porque su héroe de su mismo pueblo estaba haciendo, él hacía lo mismo que Egan, se estaba entrenando para volverse un campeón del ciclismo. Infortunadamente, Julián Esteban estaba entrenando en una carretera cerca a su casa y fue golpeado por un automóvil un año después de la celebración y murió a causa del siniestro vial al ser atropellado por un camión. En ese momento estábamos trabajando en la coalición de organizaciones de GHI en Colombia y estábamos esforzándonos por lograr un cambio en la ley, por cambiar la ley para poder reducir la velocidad, principalmente una ley de sistemas seguros cuyo tema principal era reducir la velocidad en Colombia. Y no iba bien, ¿no? No era algo que el público recibiera muy bien, el gobierno no quería involucrarse en la ley. No iba muy bien el proceso. El asunto era que no era una situación muy optimista. La madre de Julián Esteban se unió a la iniciativa, aunque su dolor era terrible, decidió que podía hacer algo útil, se unió a nosotros y finalmente
logramos que se aprobara la ley ya existe, se aprobó en 2022, un año después, y este es el tipo de cosas que estamos haciendo como parte de nuestra iniciativa de incidencia. Esto permitirá salvar vidas. Estamos trabajando en lo que llamamos evidencia. La evidencia internacional indica que la velocidad es uno de los mayores riesgos de fatalidades, como ya se mencionó. No es una enfermedad ni un virus, sino que el primer riesgo es que los jóvenes y los niños, en este caso, mueran en siniestros viales, en el tráfico, en la movilidad. Hemos estado trabajando en ello y hemos priorizado también la seguridad para los niños. Se trata de un mensaje muy fuerte que podemos transmitir y desde luego que le llegue a toda la población. En el grupo de incidencia hemos estado trabajando en distintos aspectos desde lo más crítico y está sucediendo por todo Latinoamérica, que son los motociclistas. Los niños a veces van en motocicleta a las escuelas, hay muchos siniestros viales, entonces se trata de un gran desafío. El otro asunto importante son los sistemas de retención infantil que no se utilizan y no son obligatorios en muchos países. Entonces, hay muchas cosas que podemos hacer para mejorar la seguridad dentro de los vehículos y no lo estamos haciendo. Entonces, principalmente estamos trabajando en estos dos temas, pero en últimas, cuando uno realmente tiene que abordar la necesidad de la seguridad para los niños, primero que todo hay que cambiar muchas cosas. Y esto es lo que les estoy mostrando en la imagen. Son dos proyectos desarrollados en Bogotá, Colombia. Y vemos acá a los niños que iban en bicicleta a los colegios y niños caminando de forma segura por la cebra. Son dos proyectos en curso, llevan casi 10 años y hemos recibido mucho apoyo de Bloomberg Philanthropies, que ha estado trabajando junto con GHI y con GRSP en estos proyectos. Hemos alcanzado el éxito, hemos logrado mejorar la seguridad de los niños más vulnerables de ingresos bajos que tienen problemas en llegar a las escuelas. Pero no se trata únicamente de ayudarles cuando van camino a la escuela o a casa, sino se trata de cambiar la infraestructura. Hay que cambiar la ciudad con el fin de que el espacio público se transforme a favor de los niños. Estamos acostumbrados a construir infraestructura de movilidad para los vehículos, para mitigar la congestión del tráfico. Pero esto no es lo más importante. En realidad, lo más importante es salvar las vidas de los niños. En este proyecto hemos trabajado mucho en mejorar la señalización, la infraestructura, etcétera, para los niños. Realmente tenemos un enorme reto ante nosotros. La incidencia nos ayuda enormemente cambiando las leyes, etcétera, etcétera, pero estamos tratando de tomar pasos adicionales en la incidencia, es decir, no solo lograr un cambio en la ley. En muchos de nuestros países tenemos que realmente hacer que la ley sea una realidad. Cambiar la ley resulta insuficiente a veces. Estamos trabajando con los gobiernos a nivel local de manera que ellos realmente puedan cambiar e implementar la ley de Julián Esteban. Me llama la atención que estén trabajando a favor de los niños, pero también junto con los niños. Y quiero volver a esto en la sesión de preguntas y respuestas cuando hagamos nuestra conversación. Oímos dos ejemplos a nivel de país de incidencia y del impacto que se puede lograr al impulsar la política, moldeando las normas y dándole nueva forma a los sistemas. Ahora a nivel global, vamos a ver de parte de Rob y del trabajo que ustedes hacen en la iniciativa de Data for Health, aliándose con los gobiernos y con la sociedad civil para cambiar las leyes y mejorar el sistema de registro civil y estadísticas vitales. Gracias. Bueno, hacemos varias cosas. Primero, reflexionar
en lo que el panel está haciendo, es decir, el uso de la incidencia para poder lograr los ODS para los niños. ¿Qué queremos decir por incidencia? Y a nivel fundamental se trata de las organizaciones de base, de lo básico, de las voces del público, las voces de las organizaciones de base que están impulsando la priorización con el fin de lograr cambios en política, con el fin de lograr cambios legales que luego a nivel fundamental le dan un giro a los resultados de salud pública que pretendemos alcanzar. ¿Qué significa esto en la práctica? Bueno, significa desde el punto de vista de nuestra organización de Bloomberg y de HI, se trata de facilitar, de permitir, de asignar recursos a las organizaciones de base en los países de manera que puedan elevar esas voces públicas, hablar con políticos y con tomadores de decisiones de manera que estos objetivos se puedan lograr. ¿Y cómo podemos hacerlo? Bueno, podemos compararnos con áreas de políticas. Primero, el control del tabaco. Yo trabajé en este tema durante décadas y también con el sistema del registro civil. El control, estos dos son críticos, absolutamente críticos para poder alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible para la población infantil y se reconocen los dos específicamente de los ODS, el tabaco, el control del tabaco y los objetivos del ODS 3 y el registro civil y estadísticas vital. El objetivo 16.9 como abogado. Puedo darles una lista de las referencias exactas en los ODS. Pero lo hago para enfatizar lo que les quiero transmitir. Es decir, la comparación con el control del tabaco se da porque hay un tratado, la Convención Marco para el Control del Tabaco, que reconoce específicamente la importancia que reviste la sociedad civil en el logro de los resultados de ese tratado, que reconoce el tratado específicamente en el 14.7. Ustedes se van a ver presionados, ustedes van a ir a país y encontrar que no hay una organización de la sociedad civil que activamente esté haciendo campañas a favor de medidas de control del tabaco, la implementación del tratado o la reducción de fumar en sitios, en lugares públicos, prohibición a la publicidad del tabaco, todas las medidas que ya conocemos que funcionan y que pueden reducir el consumo del tabaco y el poder de la industria del tabaco. Comparemos esto con el sistema del registro civil. Si ustedes van a algunos países, a veces no van a ver una sola organización de la sociedad civil que está haciendo campañas activamente a favor de un sistema de registro civil. Y sin embargo, de muchas maneras, estos dos temas son igualmente importantes. Como les mencioné, el convenio marco y el reconocimiento a nivel internacional de la importancia del control del tabaco. El registro civil también se reconoce a nivel internacional y el convenio de 1966, artículo 4, y la obligación internacional de registrar a todos los niños que nazcan. Igualmente, el convenio entiende que los niños, que existe la obligación de registrarlos después del nacimiento. Pasemos entonces a los ODS. El 16.9 dice que todos deben tener una identificación legal y incluyendo registrar el nacimiento de aquí al 2030. A nivel internacional, sabemos de la importancia que esto reviste. Hemos oído cómo esto es fundamental para poder acceder y, bueno, darles una identidad legal, acceder a los servicios mediante esa identidad legal que les da el registro civil. Y esto nos demuestra lo poderoso que fue un artículo de New York Times hace unos meses, una investigación sobre lo que habló acerca de una familia colombiana que alguien nació en un lugar muy remoto allí. El niño estaba enfermo, lo llevaron a la ciudad
para que le dieran un tratamiento, no le pudieron dar el tratamiento porque ese bebé no tenía certificado de nacimiento y no le pudieron administrar el tratamiento. Tuvieron que ir por todo el proceso de obtener el certificado de nacimiento, registrarlo legalmente. No fue sencillo, requirió ir muchas veces al registro civil. Creo que tomó semanas. Para cuando ya tenían el registro civil, fueron al hospital. Infortunadamente ya era muy tarde. Es una historia sumamente trágica, pero es muy indicadora de lo que hay que hacer un proceso tan sencillo que puede llegar a tener resultados fundamentales y transformadores. Pero también se trata de, con- de contar las defunciones también, que es tan importante como contar los nacimientos, porque no podemos saber quién muere, por qué están muriendo, a menos que estemos participando en un sistema de registro civil formal para registrar las defunciones. El, el objetivo 3.2, muertes prevenibles en niños de menos de 5 años. No podemos medir esto sin un sistema de registro civil formal. No podemos medirlo, tampoco podemos abordar los problemas. No podemos saber por qué mueren los niños, de qué se están muriendo y dónde se están muriendo. No podemos implementar políticas para abordar ese problema si no existe el sistema. Entonces, no podemos lograr ese objetivo sin un sistema de registro civil formal. De manera que, aunque he tratado de hablar de esto, bueno, estamos hablando de la comparación con el tabaco y a través de la iniciativa de Bloomberg estamos empezando a involucrar a organizaciones de la sociedad civil a distintos niveles para poder impulsar esto. Filipinas es un ejemplo muy bueno donde hay una organización de la sociedad civil que no solo ra- ra- radicó un documento ante el gobierno, sino que hizo una campaña. Hay avisos por toda la ciudad, afiches por todas partes, videos en los aeropuertos, una enorme campaña demostrando la importancia de lo que este proyecto de ley logrará y presionando para que aprueben ese proyecto de ley. Las organizaciones de la sociedad civil están participando activamente en esto, hablando ante el Congreso y estamos encantados con el éxito. Ese es un modelo exitoso. Y también estamos trabajando con organizaciones de la sociedad civil en Kenia, en Uganda, en Zambia, en India, en Bangladesh. Esperamos poder elevar este tema. Varias personas ya han hablado acerca del número de defunciones y nacimientos que no se registran alrededor del mundo. Si uno va a un país y habla con las autoridades a cargo del registro civil, rápidamente uno puede ver en muchos países cuál es el problema. Que no, esas entidades en muchos países no cuentan con los recursos suficientes, independientemente de las actividades técnicas que realicemos para mejorar los sistemas, a menos que la entidad tenga los recursos suficientes. Los resultados no se van a alcanzar, solo sucederá si a muy alto nivel esto se prioriza políticamente para poder lograr el éxito. Gracias, Rob. Agradezco y entiendo enormemente los puntos que trajiste a colación. De cierta medida, el oponente de estas políticas en muchos casos es la apatía, en otros casos la ignorancia y en otros casos la industria. Quiero hablar un poco acerca del trabajo que ustedes están realizando con el impuesto a las bebidas azucaradas en Vietnam y de qué manera lograron movilizar a la sociedad civil y a otras partes interesadas para crear el apoyo del cual nos habló Rob, para hacer que los gobiernos lograran priorizar estos temas. Igualmente, en el caso del ejemplo que mencionó Juan Pablo. Gracias, Lucy, por esa pregunta tan interesante. Sí, primero que todo, al hablar del impuesto a las bebidas azucaradas, esto es algo muy nuevo en Vietnam. Las personas aún no saben acerca del perjuicio, de los daños tan nocivos que tienen las bebidas azucaradas en la salud. Hace muy pocos años,
En Vietnam, alguien se enfermaba, generalmente mm, le dábamos azúcar o leche condensada a esta persona. Entonces, la gente sigue pensando que las bebidas azucaradas son buenas para la salud y hemos proporcionado información acerca del carácter nocivo de las bebidas azucaradas, de los perjuicios que causan. En el evento de la COP se habló acerca de las cucharaditas de azúcar que hay en una bebida como la Coca-Cola. La gente quedó sorprendida, alarmada de la ingesta de azúcar y proporcionamos también información de parte de la investigación sobre nutrición acerca de cómo los niños se están volviendo obesos, cómo el efecto, el problema tan grande de las INTs a las cuales nos enfrentamos en Vietnam. Y pues nos llegamos a la conclusión de que eso era un problema y empezamos a pensar entre todos cómo resolver este problema. Y nos pareció bueno involucrar a los medios. Los medios, cuando ellos logran entender el problema, pueden escribir artículos que aborden estos temas, pueden compartirlo por televisión, por radio, por distintos medios y poder así llamar la atención del público. También en las redes sociales tenemos una página para abordar los temas de las bebidas azucaradas. Al comienzo no hablábamos específicamente del impuesto a las bebidas azucaradas, sino de un estilo de vida saludable, de las dietas saludables, y luego las personas entendieron que sí, que esto era un problema que había que hacer algo al respecto y cambiarlo. Y también cuando hablamos de esto vimos que necesitábamos apoyo legal, como por ejemplo cuando hacemos infografías acerca de la cantidad de azúcar que contienen estos productos de las bebidas azucaradas y lo comparamos con productos como la Coca-Cola, Fanta, y dijimos al comienzo vimos que esto era un tema legal, entonces consultamos con los abogados para ver si se estaba violando la ley. Los abogados se interesaron por este tema, empezaron a trabajar en ello y buscamos un abogado que supiera de estos derechos y bueno, y vimos que es un tema muy interesante y en distintas universidades se abordó esto. Entonces, este abogado logró involucrar a más abogados de las distintas facultades de Derecho para participar en esta iniciativa. Paso a paso lo hicimos. Algo importante que identificamos para proteger a los niños, y ya lo había compartido, en nuestro país los niños son los más importantes, lo mejor lo guardamos para los niños. Entonces, desde esta perspectiva, estábamos pensando cómo podíamos abogar a favor del impuesto a las bebidas azucaradas para favorecer a los niños. Sí, realmente agradezco cómo resaltaron la importancia de crear conciencia en el público y del apoyo y en las distintas disciplinas, distintas partes interesadas. Antes de cederle la palabra al público para las preguntas, Juan Pablo, queremos oír acerca de algunos de los grandes desafíos en el tema de incidencia, en particular en relación con la ley Julián Esteban. Bueno, estoy de acuerdo con usted, Lucy. Lo más importante es crear conciencia. La gente no está al tanto, no es consciente de los riesgos del exceso de velocidad. Entonces, explicarles a ellos que si a uno lo atropella alguien que va a 60 kilómetros por hora, eh, es como caerse del sexto piso de un edificio y eso empieza a darle a la gente una perspectiva muy distinta acerca de los riesgos que esto implica. Realmente tenemos que trabajar en crear conciencia, en proporcionar información interesante y en cambiar la mentalidad de las personas. De nuevo, lo que hacemos es trabajar mucho con los medios. Hacemos muchos talleres donde explicamos a los periodistas el efecto que esto tiene diariamente en la vida cotidiana de los ciudadanos y de qué manera este es el mayor
riesgo al cual se enfrentan nuestros niños. Esto en primer lugar. En segundo lugar, el dinero. Requerimos de recursos para introducir cambios en la infraestructura y en otros temas. Y una de las cosas que hicimos con la ley Julián Esteban fue que había un plan de gestión obligatorio de la velocidad que debía ser desarrollado por todas las autoridades, más de 300 autoridades a nivel local en Colombia. Ellos debían trabajar en ese plan de gestión de la velocidad, invertir dinero en el plan y empezar a pensar en cómo gestionar la velocidad y el exceso de velocidad, porque nunca hay dinero suficiente para la seguridad en los pueblos y en las ciudades en Colombia, pero muchas veces este dinero no existe, pero no se invierte en los aspectos más críticos. Esto en segundo lugar, el financiamiento. Y en tercer lugar, la creación de capacidad. Necesitamos que los ingenieros, autoridades, las personas que trabajan todos los días en arreglar las vías, que tengan una nueva mentalidad acerca de lo que es importante en cuanto a la infraestructura. Entonces, estamos trabajando junto con las autoridades. Tenemos una red de autoridades ya establecida donde intentamos aportarles información, discutir con ellos distintos temas y muchas de las mejores autoridades ya les están enseñando a las otras acerca de todo esto. Estos son los tres aspectos que en mi opinión son cruciales para cambiar la situación. Dicho esto, entonces vamos a abrir el foro a las preguntas de parte del público. Veo un par de manos levantadas. Vamos a comenzar con el señor que está en la fila de atrás y lo que voy a hacer es tomar 3 preguntas por grupos para contestarlas. Buenas, me llamo Beto, soy de Brasil. Mi pregunta tiene que ver con los modelos para fortalecer las acciones de incidencia. Nosotros en Brasil estamos comenzando a colaborar para poder darle más espacio a los niños, que hagan parte de los movimientos que estamos tratando de defender, por lo que estamos tratando de abogar, que ellos entiendan cómo pueden ellos cambiar las cosas, lograr diferentes resultados. Otra pandemia a la que nos enfrentamos nosotros es la de problemas de salud mental de los niños y los adolescentes, y esto es en realidad un problema a nivel mundial. Excelente pregunta, y quiero que los panelistas hablen sobre la participación de los niños en estos movimientos. Gracias, es un fabuloso panel este. Gracias por comunicarnos las experiencias de los diferentes países. Mi pregunta es similar a la que se hizo en cuanto a la participación de los niños en la incidencia. ¿Quién lidera este discurso? Yo creo que también es importante tener los 4 pilares del CRC. Y creo que si miramos los grupos de interés, hay obviamente grupos de mujeres y niños que están como liderando el movimiento de reducir de lograr, estos objetivos de desarrollo sostenible para los niños. Mi nombre es Simón Barquera, presidente de la Federación Mundial de Obesidad, soy de México. Felicitaciones al panel y una pregunta. Yo quisiera que comentaran sobre cómo están cambiando las reglas en este momento a través de la incidencia. O sea, requerimos incidencia a nivel local, pero también cosas como mercadeo digital que están llevando a los gobiernos locales a no poder controlar tanto estas fuerzas. Necesitamos una incidencia más internacional que sea eficaz. Yo he visto intentos a lo largo de los últimos 3 o 4 años de que se aprueben resoluciones sobre el mercadeo digital. ¿Y cómo podemos entonces avanzar en este campo de la necesidad de incidencia internacional?
seguiré su pregunta ha sido tomada en cuenta por el panel y vamos a seguir escuchando preguntas. Soy directora ejecutiva de The One Campaign, una organización de incidencia global que lucha por la vida sana y el crecimiento económico en África. Entonces, para agregar a los comentarios que se han hecho en cuanto a la parte local versus global, nosotros hemos visto en el G7 y en África, creo que para las voces de África se está cambiando la narrativa en cuanto a lo que África quiere y no lo que el mundo piensa que África necesita. Y tengo curiosidad en cuanto a cómo se pueden llevar estas voces que se están generando a nivel local y poderlas diseminar. A mí me encanta lo que hacen ustedes a nivel global, pero algunas de estas batallas son para el nivel global. ¿Cómo podemos amplificar estas voces para que sean más fuertes, que salgan de estos mensajeros de nuestros países? ¿Qué podemos hacer conjuntamente los unos y los otros para apoyarnos entre nosotros? Pues lo clave es que haya participación en esta incidencia a nivel local y poder obviamente pasarlo al escenario global. Voy a pasarle a Juan Pablo el micrófono para que conteste la primera o ambas preguntas. Bueno, en cuanto a la participación de los niños en la incidencia, no tenemos mucha experiencia. Tenemos un grupo que se llama Red Papás, en donde los padres trabajan arduamente en el campo de la incidencia y tenemos juventud para la seguridad vial que está conformado por grupos de jóvenes, pero no creo que han podido verdaderamente crear un foro para las voces de los niños. Verdaderamente tenemos que aprender de esto. En Colombia todavía no tenemos nada, digamos, en este nivel etario. Pero escuché más preguntas. Yo diría que estamos tratando de construir esta incidencia global, al menos en América Latina. Hemos tenido la oportunidad de encontrar instituciones muy importantes que trabajan en la incidencia. En México han sido verdaderamente exitosos en lograr cambios en la ley. Ahora en ese momento hay una ley a nivel nacional que se ha cambiado. Hemos estado trabajando con Brasil, con Ecuador y con Argentina. Y esta alianza global es muy importante para nosotros porque nos da legitimidad, nos da ejemplos, nos enseña los problemas a los que nos podríamos enfrentar eventualmente. Entonces, nos apoyamos los unos a los otros. Y yo creo que las personas que están trabajando en esta perspectiva global van a lograr cambios, crear conciencia. Entonces, de verdad que depende de nosotros, de la gente, mejorar esta situación. Gracias. Preguntas muy interesantes. Yo quisiera hablar sobre la participación de los niños, porque Vietnam es uno de los primeros países en donde se ratificó el CRC. Somos el segundo país, el primero en Asia, y en el CRC habla mucho sobre la participación infantil. Sin embargo, en Vietnam, debido a nuestra cultura, los niños escuchan a los padres, escuchan a los adultos, y la participación de los niños ha sido un verdadero desafío para nosotros. Sin embargo, estamos trabajando con organizaciones no gubernamentales internacionales y estamos tratando de lograr una participación de los niños tanto en el hogar, en la escuela. Y el gobierno de Vietnam, que está llevando a cabo el simulacro de la Asamblea Nacional de los Niños, en donde los niños seleccionan los temas. El primero que han seleccionado fue sobre bullying y el segundo
debido a que yo tengo experiencia en la promoción de esta participación. El segundo tema era productos de tabaco y con mi experiencia en la promoción de la participación de niños, este tema es para mí muy importante y ahí en este simulacro de Asamblea Nacional los niños tienen que plantear las preguntas que se pasarán, digamos, para los líderes de la Asamblea Nacional. Y aquí lo que estamos tratando de hacer es no solo buscando que los niños hagan las cosas y que se hagan con los niños, sino que sean hechas por los niños, que los niños entonces identifiquen temas de preocupación y nosotros les proporcionamos los conocimientos para que puedan identificar el problema, para que puedan recopilar los datos y puedan luego elaborar la recomendación definitiva. Y ahí creamos un ambiente, un foro en donde los niños pueden manifestarse en sus escuelas, en la casa, hacerse oír. Pero aquí lo que tenemos es que los padres, los líderes en las escuelas, no escuchan mucho a los niños. Entonces, a través de este fortalecimiento de capacidades, estamos mejorando un poco esta situación. A nivel de la incidencia local versus internacional, nosotros tratamos de que la una complemente a la otra. Por ejemplo, el control de tabaco que se mencionó, por ejemplo, para los productos ultraprocesados y las bebidas azucaradas, no tenemos medidas, pero tratamos de suministrar información. Y a nivel internacional, tratamos de apoyar al nivel local. Por ejemplo, el informe complementario del CRC. Ahí nosotros suministramos información sobre la situación e incluimos una recomendación a los comités de las Naciones Unidas para que ellos pudieran darle recomendaciones al gobierno de Vietnam para que tomaran las medidas necesarias. Y a nivel subregional, por ejemplo, en el caso de los países asiáticos, pensamos que es importante manejar este nivel regional de Asia, África, América Latina, y que cada uno de estos niveles se puedan complementar los unos a los otros y llevemos a los niños de un nivel, digamos, a local, a regional y a internacional para que los niños, la participación de los niños. También a mí me parece que tanto en el tema del tabaco como de los alimentos, los niños son objetivos de unas industrias muy poderosas. Entonces creo que es importante tener un marco internacional para los medios digitales. Esto es crítico. Desafortunadamente ya nos hemos pasado en el tiempo. Queremos que continúen la conversación, obviamente aquí en la sala y en línea. Y más importante aún, digamos, en estos temas de incidencia, para poder retomar esta conversación sobre global y acción local. Entonces, por favor, un gran aplauso para nuestros panelistas. Y un agradecimiento muy especial a UNICEF por haber sido coanfitrión con nosotros. Gracias a todos por su participación y sus preguntas. Ay, ¿cómo te fue? No, ¿qué quería decir? Sí, es que yo no sabía lo que estaban hablando.